Buenos días desde Poca, Florida. Una vez más los saluda Fred González. En esta ocasión eh, he querido traerles un análisis con el tema de Cuba y toda la actualidad que se está llevando en estos momentos. Eh, He querido traerle un análisis sobre los intereses de la nación cubana. Esto lo oí, es que estoy mandando unas invitaciones a algunas personas. Eh, este concepto lo oí y para poder, para poder hablar de, de esto, tengo que traer a colación dónde lo oí y el por qué, para que se entienda, porque la mayoría de las cosas, señores, la mayoría de las cosas en la vida tienen un marco, las cosas en la vida se dan bajo un marco, ¿no? Bajo unas condiciones que si usted no estudia esas condiciones para poder darle una explicación después del concepto se hace un poquito complicado. Es lo que se llama después cuando las personas escriben algo o que los demás lo repiten, es lo que se llama lo sacaron fuera de contexto. Entonces, para poder entender el concepto en sí y después desarrollarlo, hay que entender el contexto en que se dan las cosas y el por qué, donde yo oigo el concepto y el por qué decidí traer el programa y hacerlo, ¿no? Eh, Porque es interesante. De hecho, yo considero que desde este concepto en sí se derivan muchas cosas, muchas interrogantes, muchas cosas, por la sencilla razón y para comenzar, ¿no? El concepto plano, lo más sencillo que se pueda decir es los intereses de la nación cubana o de cualquier país. En este caso yo estoy hablando de Cuba porque en mi país, el análisis lo estoy haciendo con mi país, ¿no? Pero en este caso el análisis se puede aplicar a cualquier parte del mundo con sus particularidades, pero se puede aplicar, ¿no? Entonces, el concepto más sencillo y simple sería los intereses de la nación igual a necesidades, las necesidades del país. Ahora, estas necesidades del país cambian con el tiempo. Por lo tanto, los intereses de la nación también cambian con el tiempo. Y los intereses de la nación y de las necesidades del país es lo que crea toda la infraestructura. Tanto por eso que yo le decía que esto, aunque es sumamente importante, y por eso decidí traer el análisis, ¿no? Porque este concepto básicamente, señores, es los intereses de la nación igual a necesidades. Es lo que te crea la infraestructura completa del país. Todo. Por lo tanto, hay varios tipos de necesidades, por lo tanto se va a derivar varios tipos de intereses de la nación. Están las necesidades económicas, políticas, sociales, financieras, filosóficas, ¿ok? Y le voy a traer algunos ejemplos, pero antes de entrar en detalle un poquito, le quiero explicar cuál fue la razón, ¿no? De que se dio. Eh, las personas que me conocen saben que yo tengo una serie de programas dedicados a Eliezer Ávila. Y entonces, en el Facebook, es imposible no ver las directas de Eliezer. Él estaba conversando ayer con una señorita abogada
cubana que vive en México, está estudiando en México. Y una de las cosas que me llamó la atención, les reconozco que no estuve en la directa todo el tiempo, porque yo realmente 3 horas después, cuando terminó, duró 3 horas. En la directa, el debate con la muchacha, con la abogada, y entonces uno de las cosas, ¿no? Del ejemplo que le traía Eliezer era que cuando él estuvo en Europa, en Barcelona, dando una serie de conferencias, él compró una computadora, un mouse y un wifi, creo que es para conectar el mouse a la computadora o algo así, ¿no? Y entonces cuando entró la computadora, cuando llegó a Cuba y traía su computadora como dentro de sus artículos personales, la aduana general de la República le decomisa la computadora y dentro del papel que le dan es que le dicen que se detectaron escritos, cosas, eh, lo que sea que supuestamente tenía la computadora que iba en detrimento de los intereses de la nación cubana. Entonces, Eliezer le preguntaba, ¿qué tiene de malo que vaya en detrimento de la nación cubana una computadora que estaba vacía, que no tenía nada? En este caso, un mouse, Ok, y entonces, hasta cierto punto, Eliezer tiene razón. ¿Qué de malo tiene esto que le sucedió, ¿no? Entonces, eh, eh, ahí hay una evidente falta de razón de la aduana, un abuso de poder, y estoy de acuerdo, ¿no? Pero entonces él le preguntaba a la abogada, ¿no? Y le decía, los intereses de la nación cubana, ¿cuáles son? ¿No? Y le he mandado, y le decía, le he mandado la pregunta a varios abogados cubanos y nadie me lo ha sabido decir. Yo una vez en uno de de los privados que yo le mandé a Eliezer, yo le expliqué que las personas, ¿no? Que sean profesionales, ya sean abogados profesionales, ingeniero, el que sea, no tienen por qué saber sobre la sociedad, el sistema de gobierno, porque realmente la persona que sabe de todas estas cosas que estoy analizando ahora son los estadistas. Usted puede ser una persona que tenga unas pretensiones políticas, pero no necesariamente tiene que ser un estadista. Un estadista es una persona que sabe todo el sistema de gobierno, cómo funciona, y no tienes que ser un experto en todo, como supuestamente lo era Fidel Castro, que tenía una presencia, era omnipresente en todos los aspectos de la sociedad y la economía cubana, todo, la política, todo. No, yo no estoy diciendo que sea así, ¿no? Lo que estoy diciendo es que un estadista es una persona que se prepara en sistema de gobierno, tiene que saber de todo un poco, tiene que saber de economía, de sociales, de todo, ¿no? Y según el tipo de filosofía que maneja económica, porque el capitalismo, todo comienza por la economía. Las personas piensan que todo comienza por la política, por la idea, y no, es al revés, todo comienza por la economía. Y entonces de ahí se derivan todos los intereses de la nación. Entonces me llamó la atención de la manera en que Eliezer lo expresaba, porque yo estoy seguro de que una persona como él lo puede explicar de diferentes maneras, ¿no? Pero yo lo voy a explicar de la mía, porque se lo mandé por privado y él me pidió, bueno, explícalo. Bueno, que está bien, yo lo explico. Los intereses de la nación, señores, son simples. Ya lo dije, necesidades. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el caso de Eliezer? Y ahí es donde quiero partir mi análisis. Y una de las cosas que yo tenía aquí anotado, lo tenía anotado aquí para poder hacer como preparación del programa,
es los intereses de la nación y la aduana general de la República. Probablemente sea ahí en ese punto, donde más se ve, este concepto aplicado. Porque la aduana es la frontera, ¿no? Es la frontera. Y ahí es donde se ve, por ejemplo, todas las leyes de la aduana están apoyadas por el concepto de intereses de la nación cubana, que son necesidades y deseos también, porque hay que reconocer que muchas de estas leyes que en Cuba existen de la aduana son, nadie las entiende. Nadie las entiende porque nadie entiende como un país, por ejemplo, como Cuba, que tiene tantas necesidades, se dé el lujo de prohibir tantas cosas, ¿no? De entrar, por ejemplo, si las leyes de la aduana, señores, se hacen para proteger el mercado interno. Yo estoy claro en eso y yo siempre voy a ser de las personas que voy a favorecer el mercado interno por encima de cualquier importación que las personas puedan hacer por mucho dinero que tengan. ¿Okay? Yo estoy de acuerdo con eso y precisamente le mandé un chat breve con unas personas en Santiago de Cuba que son arquitectos y esas cuestiones que están trabajando en diferentes desarrollos de construcción en Santiago de Cuba y me explicaban, ¿no? sobre la disponibilidad de materiales, los materiales, por ejemplo, los chirros, la perfilería de metal, que son productos que son de importación, que no están disponibles para la población. Entonces, Cuba, al tener tantas necesidades, es decir, que las necesidades son los intereses de la nación, fíjense, pero entonces tiene tanta necesidad, es decir, que los intereses son muchos. Y sin embargo, la Aduana General de la República tiene una cantidad de leyes restrictivas que prohíben la entrada de tantas cosas. De tantas cosas. Y para eso, buscando en internet, ¿verdad? Me encontré con el artículo del periodista uruguayo Fernando Rasberg, nacido en Uruguay, corresponsal debe ser un periódico uruguayo público en Cuba, profesor de posgrado de Información Internacional y Países del Sur de la Universidad Complutense de Madrid. Fue periodista de la BBC, Telemundo, en Estados Unidos, Radio Nacional de Suecia, TV Azteca, México, autor de 3 libros y otras cosas más. Y entonces, Fernando Rasberg hace un escrito que se llama La aduana de Cuba y los intereses de la nación. Precisamente lo que yo estaba explicando, que cuando yo empecé a preparar el programa, puse en internet y me salió esto, ¿no? Fernando Rasberg hace alusión a muchas cosas que el país necesita, que deberían ser intereses superlativos. El país de Cuba necesita y sin embargo la aduana tiene bajo sus leyes restringir un montón de cosas. Probablemente una de las cosas más positivas que tenga la aduana, como más alineado con los intereses de la nación, porque así lo expresa Fernando Rasberg en su escrito, es el sistema, las pretensiones que tiene el gobierno bajo el sistema energético. En el sistema energético, el gobierno cubano le tiene como meta convertir, sabe que Cuba no tiene reservas de petróleo, ni mucho menos, pero sí puede, la intención es convertir, hay una inversión fuerte de convertir a Cuba en un sistema energético renovable. Que eso es perfectamente loable, eso yo lo apoyo totalmente, porque tenemos sol, tenemos mar, hay muchas
hay muchas cosas que se pueden hacer, inclusive una de las cosas que yo personalmente sé es la disponibilidad de agua. Por ejemplo, en Santiago de Cuba se fabricó una desalinizadora, y es decir que cuando usted analiza las necesidades que tiene el país, ya lo dije, los intereses de la nación son igual a necesidades, hay muchas cosas que en estos momentos existen en Cuba que no tienen explicación. En este caso yo me pondría a preguntarme, ¿no? ¿Quién es, por ejemplo, el ideólogo? El ideólogo, porque todos sabemos que en Cuba la política va primero que la economía. Y en este caso, todas estas cosas que no tienen explicación en mi país, se tienen una explicación. Lo que pasa que es la explicación inadecuada. Cuando usted tiene un concepto filosófico que da paso a una idea política, y entonces la economía la trata de adecuar a ese concepto político, tienes como resultado una sociedad que no sirve para nada. ¿Ves? Entonces, ahí es donde radica el problema que yo veo sobre las cosas que no tienen explicación en Cuba. Y yo me preguntaría, ¿quién en estos momentos, por ejemplo, de dónde salen las ideas filosóficas? ¿Cuál es el basamento filosófico? Y ahí entonces estaríamos analizando otro esquema, otra forma de ver los intereses de la nación. Ya les mencioné los intereses económicos. Tengo otro ejemplo sobre economía, pero ya que llegué a la parte política y filosófica, es otra forma de analizarlo. Ya lo dije, son varias formas. Las necesidades del país, tanto económica, política, financiera, todas esas cuestiones, ¿no? Dentro de las necesidades del país está, que sería importante analizarlo, la ley de inversión extranjera sería una necesidad financiera, porque es dinero. Eso es una necesidad financiera que tiene su explicación, pero que también Eliezer lo trajo a colación en el debate con esta abogada. Pero hay que entender cuál es la estructura financiera que Cuba tiene en estos momentos para entender esa ley, del por qué la hacen así, que, que no es que no tenga ni pie ni cabeza, ¿no? Y que sea una ley discriminatoria con los cubanos. Es que según la estructura financiera que el país tiene en estos momentos, eso es una ley que entra dentro de esa estructura. Si mañana se cambia la estructura y se adopta un sistema más liberal, que yo lo he mencionado en otros programas, entonces ya la ley de inversión extranjera tendría que ampliarse, porque la ley no está mal. Lo que pasa es que la ley está, yo la pondría, ¿no? La ley abarca la parte más alta del sistema empresarial cubano. La ley no está diseñada ni hecha para la mayoría del emprendimiento cubano. El emprendimiento cubano, esa ley de inversión extranjera no está diseñado para ello. Esa ley de inversión extranjera está diseñada para los planes de inversión que tiene el Comité Central. Y así lo explica la ley. Los inversionistas tienen que ir a ver, que hace un tiempo yo lo estuvo en mi mano, lo vi, tienes que ir a ver el plan de inversión del Comité Central, y entonces ahí es donde te aprueban la inversión, ¿no? Es decir, que esa ley, desde el punto de vista financiero, los intereses de la nación están diseñados de una manera que no abarca la mayoría de la población cubana y menos del emprendimiento cubano. Mucho menos. ¿Ok? Es decir que ya toqué el tema político, financiero,
filosófico, yo vuelvo, les repito, me preguntaría que dónde está el ideólogo que en estos momentos ha traído a colación el, de dónde salió la idea de todo lo que se está aplicando en estos momentos, porque tú tienes que tener eh, un basamento, tienes que tener un basamento filosófico todo, y esas son las cosas que no entran en mi cabeza, no me entran como un país como Cuba con tantas necesidades y que se apliquen este tipo de cosas asumiendo un interés nacional cuando no es así, ¿no? Dentro de los ejemplos económicos que yo quería traerle, por ejemplo, hace poco se dio un caso que se fue bien en las noticias sobre un campesino que trató de importar un tractor a Cuba y se lo prohibieron, y eso sonó bastante en las noticias, yo lo vi personalmente, y uno se pregunta, ¿no? Si el gobierno cubano todavía tiene en la mente que un país como Cuba, con un país como Cuba que invierte 2.000 millones de dólares todos los años, importando el 80% de la comida que se come en Cuba, que se usa en Cuba todos los años, teniendo tantas tierras que sin poner a producir. Pero yo me pregunto, porque ya lo toqué en otro tema también, en otra directa. Yo me pregunto, ¿el gobierno cubano tiene pensado que cada campesino, porque la ley de renta, de usufructo de los terrenos, de los terrenos, que son contratos de 100 años o más, eh, pero que tiene que trabajarse por el campesino y su familia? Pero yo me pregunto, eh, el gobierno cubano o el ideólogo, en este caso, ¿tiene pensado o cree que un país como Cuba va a producir con una yunta güey el campesino, su familia y una yunta güey? Cuando en el mundo estamos a 1.000 años luz sobre técnicas de producción agraria y todas esas cuestiones. Es decir que cuando ustedes analizan los intereses de la nación con lo que realmente se está llevando a cabo, ahí hay un problema. Hay un problema de entendimiento directo de qué se está haciendo, cuál es la idea, detrás de todo eso, ¿no? Yo entiendo que el gobierno cubano, otro de los aspectos, por ejemplo, otro de los aspectos sería, por ejemplo, desde el punto de vista político, de los intereses de la nación, está en la constitución cubana de estos momentos, que es una constitución netamente comunista, que ya no tiene un soporte legal para las cosas que se necesitan seguir haciendo. Por lo tanto, en julio se está planeando ya empezar con el proceso constituyente yo entiendo, inclusive la muchacha que habló con Eliezer ayer, muy amable, yo pienso que ella está equivocada en el hecho de que ella decía que la constitución cubana es una constitución que está bien, que lo que hay que hacerle algunas enmiendas, y ahí yo le contesto a ella, y le digo que está un error. ¿Sabes por qué? Porque la constitución cubana es una constitución netamente comunista. Es una constitución hecha porque el concepto que cuando triunfa la revolución que se usa es que el gobierno cubano es, como representación del pueblo, el dueño de todos los medios de producción. ¿Ve? Y entonces se crea una constitución basado en esa idea filosófica, ¿no? Y política. En la actualidad, con la creación del Banco Central en el 1997, Cuba ya no tiene un sistema productivo comunista. Cuba todavía sigue siendo un país centralizado, autoritario, todo lo que quieran decir, ¿no? Pero desde el punto de vista financiero, ya Cuba no es un país comunista, es un país capitalista.
Lo que pasa es que el gobierno cubano, para no perder el control del país y seguir haciendo lo que siempre aprendieron a hacer, que eso Fidel Castro lo diseñó, lo hicieron, pero los dirigentes actuales, eso es lo que aprendieron en la escuela de formación profesional y entonces no saben hacer otra cosa. Entonces, para mantener ese control, han adoptado un capitalismo de Estado con unas medidas o teorías financieras muy conservadoras. Muy conservadoras. En el mundo capitalista, las teorías que se están aplicando en Cuba son muy conservadoras, súper conservadoras. Lo que le llaman en el capitalismo el trickle down economics. Lo único que en Cuba, en vez de ser personas que son dueños del dinero, es el que son los que están en la pirámide social. Lo que está arriba son los creadores de mercado. En el capitalismo en Cuba son el gran entramado empresarial que tiene el gobierno en estos momentos, ¿no? Sobre todo el militar, que es el que mejor, que querramos o no, el empresariado militar es el que le ha dado mejor resultado. Y eso tiene su explicación, porque la cadena de mando, pues usted sabe, no hay las empresas no se administran bajo un sistema democrático, las empresas se administran bajo un sistema autoritario, impositivo. Y entonces en la parte del ejército, como hay una cadena de mando, en las empresas incluidas, el resultado le ha dado mejor resultado la cadena empresarial dentro del ejército que fuera del ejército. Entonces, porque el nivel impositivo no es el mismo, ¿no? No es la reacción de las personas a las órdenes son diferentes. Entonces, en Cuba lo que se hizo fue que se sustituyó el dueño del dinero, el creador del mercado, el millonario, por ese entramado empresarial. Pero es un trickle down economics. Por lo tanto, el gobierno tiene dinero para hacer todas sus inversiones y el resto del pueblo tiene el sistema de emprendimiento, pero que es muy sencillo, es muy básico. Una persona, un negocio y punto y se acabó. ¿Ok? Eso no va a llevar a Cuba a ningún desarrollo social, al menos bajo el concepto de éxito internacional, no lo va a hacer. Por lo tanto, es importante la nueva constitución, ver cómo lo están haciendo, pero yo analizando el entramado financiero que hay en estos momentos, les puedo asegurar de que por ahí no va a haber mucho cambio. Por lo tanto, sí, el pueblo cubano va a tener un poquito mejores condiciones, no digo que no, mejores que las que habían antes, pero si nos comparamos con la media mundial, vamos siempre a estar sumamente lejos si se siguen aplicando ese tipo de medidas económicas y financieras. ¿Ok? Otra cosa que hay que pensar bajo los intereses de la nación, por supuesto, y necesidades, es la constitución actual. La constitución actual. En los primeros párrafos de la constitución hay una serie de cosas, ¿no? Sobre somos herederos por qué los esclavos se rebelaron, la conciencia nacional y las ansias de Cuba sobre patria y libertad, sobre una serie de cuestiones, pero llega lo que más me llama la atención, ya comenzando la constitución, inclusive no hay que caminar tanto leyéndolo, guiados por el ideario de José Martí y las ideas político-sociales de Marx, Engels y Lenin. ¿Ok? Ese es la filosofía marxista-leninista a la cual esta constitución responde. Y a eso es lo que yo me refería, de que evidentemente en ese aspecto se puede quedar el ideario martiano, pero ideas políticos sociales, ¿de quién? Porque
yo creo que José Martí tenía un ideario martiano, pero habría que ver cuáles eran las ideas económicas y políticas que Martí tenía, porque yo creo que Martí no era comunista. Él era un pensador social y tenía ideas y tenía ideas sociales muy avanzadas, inclusive para la época. Pero desde el punto de vista de administración, si nos estudiamos el pensamiento martiano, no era comunista como sistema financiero social. ¿Ok? Acuérdense, ideas políticos sociales, eso se llama administración. Marxismo-leninismo, eso se va a quitar de la Constitución porque ya no aplica desde el 97. Ahí es donde yo entiendo, donde empieza la primera contradicción sobre las necesidades de la nación y la necesidad que tiene la nación de cambiar la Constitución. Y la respuesta de la muchacha que debatió con Eliezer es que, basándonos en lo que acabo de decir, esta Constitución se tiene que cambiar 100%. No es una amendment a la Constitución, no. La Constitución tiene que ser nueva completamente, porque ya no va a ser solamente ese aspecto que acabo de leer ahora, y ya más que cambiando eso, ya la Constitución es nueva completamente, 100%. Por eso es que yo siempre digo que la Constitución se tiene que cambiar, no se tiene que adecuar ni adaptar, porque esta Constitución actual de Cuba no brinda el aspecto, la infraestructura legal necesaria para que Cuba siga haciendo los cambios que actualmente necesita, con la infraestructura financiera que tiene hoy en día, incluyendo todo lo que le acabo de comentar. No tiene el basamento legal para seguir ampliando el concepto financiero que hoy por hoy se quiere aplicar en Cuba. So que las necesidades de la nación van en detrimento de la misma Constitución. ¿Me comprenden? Entonces, ahí hay un problema. Y grande, porque la Constitución es lo primero en el país. Lo primero. De ahí sale todo. Y nada más que con cambiar lo que le acabo de decir, ya hay que cambiar la Constitución completa. ¿Me van entendiendo? Entonces, Cuba tiene muchos retos por delante. Muchos retos por delante. Y por supuesto, los intereses de la nación van a seguir cambiando. Van a seguir cambiando, por supuesto. Aunque la justificación que le dieron a Eliezer Ávila, por supuesto, está también el concepto de interés de la nación, el personal. Porque no se pueden olvidar que una cosa es lo que la ley dice, otra cosa es lo que los actuantes cómo la aplican. ¿Ok? Porque desde el punto de vista legal, probablemente ningún funcionario de la aduana de la República tenía un basamento legal para decomisarle la computadora a Eliezer. Pero hay un aspecto personal, es cómo yo entiendo para la aplicación de la ley, que eso inclusive en Estados Unidos los jueces y abogados es complicado, porque todo el mundo no entiende las leyes de la misma manera y se pueden interpretar muchas cosas de una misma ley. Entonces también está el concepto personal y la forma personal, ¿no? Entonces ahí para terminar, voy a pensar y a reflexionar un poco en el caso de Eliezer y la famosa computadora. En este caso, Eliezer, y ya estoy hablando personalmente contigo, tú eres líder de un movimiento de antigobierno cubano, un movimiento disidente. Que yo sepa, hasta el día de hoy,
la disidencia en Cuba no tiene ningún marco legal para que puedan desarrollarse o crear un partido o algo así, ¿no? Por lo tanto, te guste o no, quieras o no, el marco donde tú te desarrollas desde el punto de vista filosófico y pensador, de pensamiento, porque ya te lo dije una vez, tú tienes muchas condiciones subjetivas, pero no tienes ninguna objetiva. Por lo tanto, tus deseos se tienen que enmarcar dentro de la filosofía y dentro de la política, dentro de las ideas, dentro de los deseos, ¿ok? Que en Cuba no tienes un marco legal para poderte desarrollar. Por eso estás en Estados Unidos y la mayoría de todos los disidentes están fuera de Cuba. Por eso mismo, porque en Cuba no tienen un marco legal para poder desarrollarse. Por lo tanto, al tú pertenecer a un grupo que es ilegal en Cuba, se puede asumir por el actuante de la aduana o el que sea, de que la computadora que tú estás entrando es un medio de trabajo para luchar en contra de los intereses de la nación. Y por eso te la decomisan. No hay que revisar la computadora, no hay que revisar nada. Ahora, a mí me suena que fue un poco ingenuo de tu parte pretender de que el gobierno va a respetar las leyes cuando en persona, cuando tú, cuando estás actuando bajo un marco de ilegalidad en Cuba actualmente. Por lo tanto, el decomiso no viene bajo bajo ningún concepto legal que tenga Cuba, porque es más que evidente que fue un acto de, de prepotencia o de interpretación de la gente de la aduana. A lo mejor el tipo cogió los equipos, llamó al jefe superior, el jefe superior llamó al jefe superior. ¿Quién es Eliezer Ávila? No, quítasela, porque la va a usar para trabajar en contra de los intereses de la nación cubana, de los intereses políticos en este caso, porque yo no creo que tú vayas a trabajar en detrimento de los intereses económicos que tiene la nación cubana. Claro, nadie. Los análisis que yo hago y las propuestas que yo hago van encaminados hacia la economía, porque yo sé que en la política no va a haber ningún cambio en Cuba por los próximos 25 años. Se necesitan probablemente 3 o 4 cambios generacionales de dirección en Cuba para poder hacer entender, por ejemplo, de ahora como los cargos políticos en Cuba, una vez que la constitución, y eso va a ser una cosa buena que la pongan en la constitución, porque de ahí van a venir muchas cosas, y es que en la constitución incluya que los periodos de presidenciales sean de 4 o 5 años por periodo y nada más que se puedan reelegir una sola vez. Así que son 2 periodos consecutivos y punto y se acabó. Ya no te puedes postular más para ningún cargo público. Eso es bueno, porque esa alternancia es lo que trae de que por ejemplo, según las ideas políticas y financieras que se tengan hoy, pueden cambiar en el futuro. Y como el presidente sabe que nada más que va a estar 2 términos, es decir, que no hay una vida política después de para decir, oye, tengo que proteger mi legado o algo así. Por lo tanto, es importante que eso se ponga así en la Constitución. El sistema de gobierno que sea como una alternancia que tenga periodos definidos de gobierno. Y eso hace que el dirigente no esté pensando en posponerse indefinidamente en el poder y, y traería cambios en el ideario, en la forma de pensar. ¿Ok? Porque lo que se está haciendo ahora es una adecuación capitalista a las ideas que siempre la revolución ha tenido y eso es un error. Porque están escogiendo la parte capitalista peor que existe, que es lo que me llama más la atención. De todas maneras, Eliezer, me pareció una actitud un poco no un poco confiada de tu parte, pensando en que tú siendo el líder de un movimiento como Somos Más, no sé si cuando ocurrió este hecho ya Somos Más existía, pero tú si eras una persona disidente en Cuba,
Y yo pienso que fue una actitud un poco confiada o infantil de tu parte el pensar de que te iban a dejar entrar a una computadora en Cuba sabiendo o asumiendo de que ese equipo podía ser usado para trabajar o crear eh, cosas y para trabajar, un equipo de trabajo para una persona que está en contra del gobierno cubano. Por lo tanto, no sé, me da la impresión que la disidencia tiene que cuidarse un poco en ese sentido y utilizar vías alternativas y gente que los apoye, que les entre los equipos y todas esas cuestiones, porque si lo vas a entrar tú personalmente, lo más probable es que si lo vuelves a hacer ahora te lo van a volver a descomisar. Y no te van a dar otra explicación, solamente te van a volver a poner el mismo acápite, interés de la nación y punto se acabó, porque ahí está recogido todo lo que acabo de explicar. Por lo tanto, si, si vas a trabajar como disidente, hay que ser un poquito más vivo en ese sentido, ¿no? Bueno, señores, yo creo que hasta aquí ha sido bastante la explicación que he dado. Estos temas es para hablar indefinidamente porque como dije al principio, esto es un concepto de donde parte, como quien dice, toda la sociedad completa. Y yo pienso, ¿no? Que el dominar este concepto ya estaríamos más cerca de ser un estadista que de ser un político, porque toda la ampliación en el más amplio concepto de la palabra nos llevaría a estudiar y aprender toda la trama, todo el entramado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, del gobierno, de cómo se hacen las cosas. Y, y espero que yo con mis intervenciones aporte un poquito, tanto de un lado como del otro. Por el día de hoy me despido. Tenía otras cosas que pensaba hacer. Estoy estudiando, preparándome. Tengo mi mesa aquí llena de papeles y cosas de otros temas que quiero desarrollar. Eh, pero por el día de hoy yo creo que es suficiente. Me despido. Un saludo, Eliezer. Y sigamos echando para adelante. Que tengan un buen fin de semana. Los que viven en Florida está lluvioso y que tengan un buen día y chao.